buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinario sobre análisis de política fiscal. Hoy, lunes 14 de noviembre del año 2022, muy propicio iniciar esta semana con una reflexión en un tema tan vital como este. Y es que el análisis sobre política fiscal es un tema que ha cobrado auge en los últimos años. En este sentido, este webinario ha sido preparado en colaboración y a través del trabajo en equipo con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, por su acrónimo Secretaría Ejecutiva del COSEFIN. Y lo hemos hecho en seguimiento a la planificación anual del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica en el marco de la Comisión de Promoción y Financiamiento. Y es en ese ámbito que la presidencia conjunta de este semestre, ostentada por Costa Rica y México, han apoyado este esfuerzo conjunto de la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN, liderada por su secretario, doctor Alfredo Flores, y la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica. Se ha priorizado el fomento de la reflexión sobre política fiscal como un instrumento para el desarrollo. Y es que vivimos en un mundo de espectaculares cambios económicos. La innovación tecnológica que impulsó aún más la COVID-19 ha redefinido muchos asuntos. El comercio, las finanzas internacionales, la cooperación regional entre naciones, las telecomunicaciones han hecho lo suyo. Y los países ahora estamos más interconectados que nunca. Y si bien es cierto que estos son cambios relevantes, también las situaciones como la pandemia, también la crisis entre Ucrania y Rusia y los desastres climáticos han creado mucha inseguridad, incertidumbre, y por ello es que cobra relevancia la política fiscal como un instrumento para la gestión de los recursos de un Estado y medidas para controlar el nivel de gasto e ingreso. Por ello es que el FMI ha propuesto políticas fiscales inteligentes, es decir, políticas fiscales que puedan facilitar el cambio y que pueda significar un punto de inflexión en los países. Así que el objetivo de este webinario es dar a conocer las medidas de política fiscal y en el marco de la Agenda Mesoamericana de Cooperación, conocer los resultados del trabajo que ha hecho la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN en los países miembros del Proyecto Mesoamérica en torno a la pandemia de COVID-19. Así que agradecemos muchísimo su participación en este webinario. Vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida de nuestra presidencia conjunta Costa Rica-México. En ese sentido, presento a la presidencia permanente del Proyecto Mesoamérica que ostenta México. Y en este espacio participa el ingeniero Tony Rojas, director de Cooperación para el Desarrollo Económico de la Dirección General de Ejecución de Proyectos en el Exterior en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXI. Director Rojas, el micrófono es suyo. Bienvenido sea. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. A nombre de la comisionada Gloria Sandoval y de nuestra directora Laurelena Carrillo, directora ejecutiva de la MEXIC, les envío un cordial saludo, principalmente embajador Carlos Manuel Lizano, comisionado adjunto ante el Proyecto Mesoamérica, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica,
Por supuesto, también a nuestros colegas de Costa Rica que forman parte de la presidencia pro tempore del proyecto Mesoamérica. También saludo con usted, con gran gusto, doctora Lidia, como directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica. Saludo también a Alfredo Flores, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, de SE COSEFIN. A Alexia Pérez, Project Officer at Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade and Immigration from Belize. Y a todos ustedes, colegas que nos acompañan, muy buenos días a nombre de toda la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Como lo han platicado y en las palabras precisas e introductorias de la doctora From, es un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes con el webinar de análisis de la política fiscal en el marco del plan de trabajo de la Comisión de Promoción y Financiamiento. La política fiscal es una disciplina de la política económica y está centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración, y por ende, como ustedes lo saben, es fundamental para el crecimiento de nuestros países. Es por ello que el webinar que tendremos el día de hoy presenta información valiosa para identificar el enfoque que los países tienen frente a estas situaciones inesperadas que comentaba la doctora From, y sobre todo el efecto que tiene en las políticas fiscales de nuestros países. Dicho lo anterior, reconocemos que eventos como el día de hoy, promovidos en el marco de los trabajos de la Comisión de Promoción y Financiamiento, permiten contribuir al intercambio de experiencias y estrategias de nuestro gobierno. Deseo que sea una sesión exitosa para todos. Muchas gracias. Palabras de la presidencia permanente del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica que ostenta México. Gracias, director Rojas. Continuamos con las palabras de nuestra presidencia pro tempore que ostenta en este semestre la República de Costa Rica. Y en esta ocasión recibimos al embajador Carlos Manuel Lizano, comisionado adjunto ante Proyecto Mesoamérica, director de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Embajador Lizano, sea muy bienvenido. Muchas gracias, doctora From. Un saludo muy especial de parte del viceministro Cristian Guillermet, delegado presidencial, que hoy no nos puede acompañar, pero, en fin, saludamos especialmente también al señor Alfredo Flores Sarría, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y especialmente también al señor Alexia Pérez del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Migración de Belice, y al buen amigo ingeniero Tony Rojas también, en fin, un saludo muy especial, así como a los señores y señoras comisionados presidenciales y presidenciales adjuntos y al equipo técnico. Bueno, durante la siguiente hora y media se estará abordando un tema de gran interés, sin duda alguna para todos, en particular si tomamos en cuenta la situación de la economía de la región con los altísimos y preocupantes niveles de inflación que estamos enfrentando en cada uno de nuestros países. Así que los esfuerzos de políticas y acciones coordinadas en este sentido serán claves, sin duda, para que de una manera activa la región mesoamericana logre atenuar, diría yo, la situación que enfrenta y logre superar así el desafío que nos ha dejado la crisis sanitaria para tratar de alcanzar entonces objetivos de bienestar social como merecemos todos. Estimamos además que pues, esta alianza estratégica entre el Proyecto Mesoamérica y el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica proporciona el espacio ideal para la planificación con la buena intención de maximizar de la mejor manera los recursos que tenemos a disposición. Así que yo no me extiendo más a fin de que escuchemos los planteamientos que nos van a compartir nuestros expositores en este encuentro o webinar, y deseo lo mejor para esta sesión y agradezco muchísimo tu atención. Gracias de nuevo. Muchas gracias, embajador Lizano. Estas han sido las palabras de la presidencia conjunta del Proyecto Mesoamérica que ostenta Costa Rica y México en este semestre. Vamos entonces a dar inicio a las exposiciones, a la reflexión, al análisis, y creo que es el momento oportuno para mencionar que lo que hemos planteado con el secretario Flores del COSEFIN, a quien agradezco el excelente trabajo conjunto, es
un ciclo para continuar con estas reflexiones muy en línea con lo que nos han manifestado el director Rojas y también el embajador. Es importante mantener esta reflexión con miras a aprender. Y este es el espacio para ese aprendizaje mutuo, aprendizaje común, que nos permita aplicar las lecciones aprendidas. Así que el día de hoy iniciamos con el análisis de los casos tratados por la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN y Belice. Pero próximamente continuaremos con este espacio con la presentación de las reflexiones de Colombia y, por supuesto, de nuestra presidencia permanente México. Vamos entonces a darle la palabra al secretario ejecutivo del COSEFIN, al maestro Alfredo Flores Sarria, quien compartirá con el Pleno la información sobre el análisis de política fiscal que ha realizado la Secretaría en el marco de la COVID-19. Todos ustedes están invitados a realizar sus comentarios y sus consultas a través de la herramienta de chat de Zoom. Secretario Flores, el espacio es suyo. Muchas gracias, estimada doctora Lidia Fron, estimado embajador Carlos Lizano, estimado director Tony Rojas. Muchísimas gracias por propiciar este espacio de intercambio que nos ayuda a difundir los esfuerzos que desde la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN estamos llevando a cabo para incrementar el conocimiento colectivo en materia de política fiscal, en este caso para la región del COSEFIN, que comprende los siguientes países de Mesoamérica, de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y también hemos incluido información de Belice, pese a que todavía no es parte de nuestro consejo, pero por la posición geográfica y por su participación en el sistema de la integración centroamericana, es importante también incluirlo. Entonces, para esta ponencia, me hago acompañar del señor asesor técnico de la COSEFIN, Nelson Salazar, y lo que vamos a hacer es a presentarle el informe macrofiscal 2022. Este es el segundo informe macrofiscal que nosotros sacamos y que versa fundamentalmente de lo siguiente. En primer lugar, vamos a estarle hablando un poco del contexto internacional, que muchos analistas lo han calificado como quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible por la alta incertidumbre que se vive. Vamos a hablarles un poco del desempeño macrofiscal de los países del COSEFIN y de Belice. Abordaremos un pequeño análisis de sostenibilidad de la deuda en los países del COSEFIN y de Belice. Esta viene siendo la parte prospectiva del informe, y vamos a cerrar con las conclusiones derivadas de los análisis anteriores. El asesor técnico de la Secretaría abordará el punto número 1 y número 2, que sirve de base para saber dónde estamos y de dónde venimos. Y a mí me tocará abordar la parte número 3 y la parte número 4, que, como decía, es la parte prospectiva del análisis, que nos permitirá saber hacia dónde vamos, incorporando, por supuesto, toda la incertidumbre que existe en el contexto internacional, sin el cual no sería posible explicar el desempeño económico de nuestros países, que por su condición de pequeñas
economía abierta están altamente influidas por las variaciones en los precios de los commodities de importación y de exportación, por el comportamiento de la economía de los principales socios comerciales y también por las oscilaciones en los mercados financieros en forma de comportamiento de las tasas de interés que vienen de alguna manera a afectar el costo del endeudamiento externo que es muy necesario para hacer inversión pública que coloque a los países en la senda del desarrollo sustentable. Entonces, esto a manera de introducción, dejo de compartir y permito que el señor asesor técnico comparta esta diapositiva. Adelante, Nel. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Solo quisiera confirmar si me escuchan apropiadamente y si se está proyectando mi pantalla, si me lo pudieran corroborar. Le escuchamos, don Nelson, sí, sí. Y se observa Excelente. también su presentación. Gracias. Muy bien. El informe macrofiscal 2022 de la SECOSEFIN hace referencia a los hechos más relevantes de la política fiscal y del entorno macroeconómico del año anterior. En ese sentido, la primera mitad de esta presentación sobre la que yo estoy a cargo tiene un carácter meramente descriptivo y posteriormente el secretario ejecutivo Alfredo Flores pues les va a brindar un análisis de carácter más prospectivo para que al final de la sesión los participantes tengan esa visión integral de la situación macrofiscal, ¿verdad?, de la región COSEFIN y Belice. Entre los hechos más relevantes del año 2021, destacan en primer lugar que fue un año de recuperación. Después de una fuerte contracción en el crecimiento económico en el año 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el año 2021 fue un año que coloquialmente se conoce como un año de rebote, pero realmente es lo que nosotros llamaríamos el año en que empieza la recuperación económica. Sin embargo, ya en el 2021 empezaban a manifestarse varios de los elementos del macroentorno que terminaron de consolidarse en este año 2022. Entre algunos de esos elementos del macroentorno que vale la pena destacar, identificamos los incrementos en los niveles de precios de los alimentos, los hidrocarburos y la energía. En 2021, por supuesto, esto fue una consecuencia del shock y de la perturbación de los mercados internacionales que ya venía presentándose desde el año 2020, aunque vale la pena destacar que en el año 2022 a esto se le añadió la incertidumbre de los mercados producto, por supuesto, de la guerra en Ucrania. Pero ¿a qué vamos con esta reflexión? Vamos al hecho de que realmente la guerra en Ucrania lo que vino a hacer fue a agudizar elementos ya existentes. Las presiones inflacionarias que vemos manifestadas en el presente año 2022 iniciaron en el 2021, incluso si eran mucho más bajas de lo que son en este momento. Por supuesto, como es costumbre, para hacer frente a una alta y generalizada inflación, los principales bancos centrales alrededor del mundo, entiéndanse por supuesto la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, entre otros, iniciaron la ya conocida escalada en las tasas de interés. Como ya lo mencionó don Alfredo Flores, aunque esto es correcto, porque desde el punto de vista de la política monetaria es lo que hay que hacer, para efectos de la política fiscal, lo que esto significa es un conjunto de condiciones de financiamiento que son más restrictivas, especialmente para las economías emergentes y en vías de desarrollo, y por supuesto, mayores costos de la deuda externa. A modo de ilustración, consideremos por favor los dos gráficos que tenemos en pantalla. A su izquierda tenemos un número índice que trata de recoger
la escalada de precios de todas las categorías. Entonces a su izquierda tendríamos una mezcla de los precios de los alimentos, los fertilizantes, los hidrocarburos, el petróleo crudo, por supuesto tendríamos ahí elementos de importancia para la región COSEFIN como lo es el café, las carnes, etc. Y lo que nosotros observamos es que desde el primer o segundo trimestre del año 2020 hasta por lo menos el primer trimestre del año 2022 ha habido una escalada de precios que no se ha detenido. Asimismo, si observamos el gráfico a nuestra derecha, lo contrastamos con la tasa de interés real de los productos financieros con vencimiento a 10 años. Esto como referencia es para el mercado estadounidense, pero por supuesto estamos conscientes de que golpea nuestras economías y efectivamente registramos una escalada en las tasas de interés durante todo el año 2021 que se extendió hasta el año 2022, ¿verdad? Estas son las condiciones en las que las finanzas públicas se están desempeñando. Ahora bien, en términos de la realidad fiscal global durante el año 2021, a nosotros desde la SECOSEFIN nos llama especialmente el mensaje de que las finanzas públicas, la política fiscal fue y continúa siendo la primera línea de defensa a nivel mundial. En 2021 lo que nosotros encontramos fueron espacios fiscales restringidos en las economías emergentes y en desarrollo, por supuesto, como una consecuencia de los hechos que se empezaron a desarrollar y se consolidaron durante el año 2020. La adquisición de las vacunas en conjunto con las campañas masivas para vacunar a la población tuvieron un efecto de dos vías. Por supuesto, tuvieron un costo monetario, pero al mismo tiempo ayudaron a aliviar la presión sobre las finanzas públicas, debido a que entre mayor porcentaje de la población fue vacunada, hubo una vuelta gradual a la normalidad en el sentido del sector real de la economía. Es decir, las economías pasaron de estar paralizadas a estar operando en términos del comercio minorista, etcétera, etcétera. Y asimismo, desde el punto de vista del gasto sanitario, hubo una menor presión por el gasto de hospitalización porque las infecciones por COVID-19 se volvieron menos frecuentes y menos severas. Por otra parte, los déficits primarios en el año 2021, aunque sí declinaron, por supuesto, eso hay que decirlo, continuaron siendo significativamente más grandes que los niveles prepandemia. Esto no es necesariamente una sorpresa, sin duda, pero es un elemento que vale destacar. Asimismo, a partir del año 2021, los coeficientes de deuda PIB, es decir, la deuda pública con respecto al PIB, se estiman que se mantendrán de forma persistente por encima de los niveles pre-COVID-19. Por otra parte, durante el año 2021, destacan la puesta en marcha de planes a gran escala, que justamente en algunas de las principales economías a nivel global determinaron el rumbo de las finanzas públicas. Nosotros tenemos dos ejemplos de eso. En los Estados Unidos se llevó a cabo el plan que se llamó Jobs and Family Plans, mientras que en la Unión Europea se implementó el plan llamado Next Generation EU. Por supuesto, estos planes tenían como objetivo primario tratar de salvaguardar las condiciones de vida y el bienestar de porcentajes importantes de la población de estas regiones, pero sin duda implicaron, durante este año por lo menos, un fuerte impacto sobre las finanzas públicas. En términos de las economías emergentes y en desarrollo, destaca el rebote en el crecimiento y, de la mano con tal mejora en el crecimiento, una mejora de los balances primarios. La realidad fiscal de 2021, y así como su futuro inmediato, nosotros la resumimos condicionada a tres elementos.
Los shocks en las cadenas de suministro que se agudizó, ya existía. Importante destacar esto, en el año 2021 nosotros ya habíamos identificado la llamada crisis de los contenedores, pero las cadenas de suministro se vieron todavía más perjudicadas en 2022 por el tema de la guerra en Ucrania. En segundo lugar, la incertidumbre en los mercados de hidrocarburos y por lo tanto de la energía y los ya conocidos conflictos geopolíticos. A modo de ilustración, nuevamente, nos referimos a estos elementos gráficos. A su izquierda, el número de índice que resume la escalada de precios de la energía y a la derecha, como referencia, el precio del barril de petróleo spot, ¿verdad? WTI, que es el petróleo de referencia para la región COSEFIN y Belice. En ambos casos, la escalada de precios es evidente y en ambos casos, esta escalada de precios ayuda a explicar la realidad inflacionaria de la región. Con eso finalizamos la sección número 1 de la exposición. Voy a dar inicio a la sección 2, donde describimos de manera específica el desempeño macrofiscal de los países del COSEFIN y Belice. En primer lugar, partamos de la variable que más conocemos, ¿verdad? De la que más se discute, que vendría a ser el crecimiento económico. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el año 2021? Bueno, encontramos tasas de crecimiento económico que no solo son positivas, como se esperaría de un año de recuperación, sino que son excepcionalmente altas. Por supuesto, con la expectativa de que a partir del año siguiente, estamos hablando del 2022, sean más moderadas. El motivo de que estemos observando tasas de, por ejemplo, el 15.3% en 2021 para Panamá o un 12.3% para República Dominicana, se refiere a ese efecto rebote en el crecimiento económico. En términos de la inflación, como hemos mencionado en esta presentación, efectivamente observamos niveles inflacionarios importantes en el año 2021 que luego, en este presente 2022, se verían consolidados e incrementados. Con respecto al resultado fiscal como porcentaje del PIB, aunque en el año 2021 seguimos observando, como era previsible, por supuesto, valores negativos, efectivamente, como se mencionó hace un par de diapositivas, los resultados primarios mejoraron. En este sentido, el resultado fiscal como porcentaje del PIB, tal y como se aprecia en el gráfico a su izquierda, se volvieron más pequeños en todos los casos. Con respecto a la deuda pública como porcentaje del PIB, se observa una dinámica muy similar. Efectivamente, continuamos observando en 2021 unos niveles de deuda pública como porcentaje del PIB mayores a los niveles prepandemia, pero en varios casos inferiores a los observados durante el año 2020. Me detengo en este momento, voy a dejar de presentar y cedo la palabra al secretario ejecutivo de la SECOSEFIN, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Después de haber visto lo que es el entorno internacional y el desempeño macrofiscal de los países miembros del COSEFIN, más de Belice, entramos a lo que es la parte prospectiva de este informe, que aborda fundamentalmente el análisis de la sostenibilidad de la deuda en los países del COSEFIN y de Belice. En líneas generales, ¿qué cosa es lo que hacemos? Lo que hacemos es montarnos sobre los pronósticos del World Economic Outlook, del Fondo Monetario Internacional de octubre. Aquí tenemos un pequeño lapsus. Octubre de 2022, tiene que leerse aquí. Y trata de prever las trayectorias del coeficiente deuda-PIB a través de los conocidos gráficos de abanico o fan chart.
Entonces, para cada uno de los países se tiene la siguiente información. En el panel superior izquierdo se delinea la trayectoria del coeficiente deuda-PIB para el periodo 2022-2026. En el panel superior derecho se muestran los flujos creadores de la deuda y distinguimos el crecimiento económico, la tasa de interés real, el resultado fiscal y otros flujos. En el panel inferior izquierdo se muestran unos indicadores básicos de sostenibilidad de la deuda y sus respectivos umbrales. Y finalmente, en el panel inferior derecho se muestra la probabilidad de que el coeficiente de deuda-PIB exceda determinado saldo de la deuda con respecto al PIB. Entonces, para el caso de Costa Rica, en 2020 hubo un endeudamiento que casi que rebasó el 65% del PIB, tuvo un punto máximo en 2021 y de 2022 en adelante se observa una trayectoria declinante del coeficiente deuda-PIB. Por supuesto que excede el nivel de 50%, nivel crítico de 50%, por supuesto de que excede el nivel crítico de 250% si la deuda se referencia a la recaudación. Y en este caso, pues, los intereses son una pesada carga para la trayectoria del endeudamiento público. ¿Por qué hablamos aquí de flujos creadores de deuda? Y esto es válido para los análisis posteriores. Porque la deuda en el periodo actual, que es un saldo, va a ser igual a la deuda del periodo anterior, que es otro saldo, más la nueva deuda que se contrata. Y nosotros podemos descomponer el incremento de la deuda entre la contribución que hace la tasa de interés real, la contribución que hace el resultado fiscal primario, el crecimiento económico y otro flujo. Entonces, para el caso de Costa Rica, vemos de que el efecto de la tasa de interés real es positivo, pero que se ve ligeramente compensado por la disciplina fiscal que se está teniendo en la generación de resultados primarios positivos y el efecto del crecimiento económico. Sin embargo, como podemos ver aquí en el panel inferior izquierdo, los intereses pues representan una carga onerosa que si bien es cierto, la trayectoria de la deuda está en una senda descendente, no permite que sea pronunciada esa senda hacia la baja en el coeficiente de deuda-PIB. Y bueno, la deuda con respecto al PIB se moverá entre 68 y 70%. Esas serían las cotas máximas de este indicador que podríamos tener. En el caso de El Salvador, podemos apreciar de que fue uno de los países a nivel de América Central que durante la pandemia hizo bastante estímulo fiscal en forma de gasto social respecto a la salud. Entonces, aquí podemos observar que tuvo un punto máximo en 2020 hasta alcanzar casi el 90% de la deuda con respecto al PIB
En 2021, a causa de un crecimiento de 10.3%, observamos una leve declinación en la deuda, pero de 2022 en adelante observamos una trayectoria ascendente para el coeficiente deuda-PIB. Aquí podemos ver de que la mayoría de los indicadores básicos excede el umbral. Nuevamente, los intereses de la deuda contribuyen positivamente a aumentar la carga de la misma, y esto se ve ligeramente compensado por el crecimiento económico, pero el efecto neto es una trayectoria de deuda-PIB hacia el alza. Vemos, sin embargo, aquí que aunque hemos utilizado el indicador deuda-PIB como una medida de la capacidad de pago de los países, en el caso de El Salvador y de otros países del Triángulo del Norte, el indicador relevante de la capacidad de pago es la deuda entre el ingreso nacional bruto disponible. De cualquier forma, vemos de que es posible de que la deuda alcance niveles entre el 85 y 90% a partir de 2023 a 2026. En el caso de Guatemala, es uno de los países que tiene la carga de la deuda más baja. Vemos de que los indicadores básicos se encuentran dentro de sus umbrales. Vemos de que, si bien es cierto, las tasas de interés tienen un peso específico considerable, se ven atenuadas por el crecimiento económico, que es robusto, de manera de que la trayectoria del coeficiente de deuda-PIB es declinante de 2022 a 2026. Y la deuda se puede mover entre 25 y 30% del PIB. En el caso de Honduras, como la deuda básicamente es altamente concesional, vemos de que los indicadores básicos de sostenibilidad se encuentran en sus umbrales, y podemos apreciar de que la trayectoria pues será un poco ascendente de 2023 a 2026, estimulado fundamentalmente por otro flujo y por el resultado fiscal deficitario. En el caso de Nicaragua, tenemos una trayectoria de la deuda declinante para 2022 y 2023, y una acumulación de deuda modesta para 2024 a 2026. Al igual que en el caso de Honduras, se encuentran los indicadores básicos dentro de los umbrales, y podemos advertir que la deuda se va a mover mayoritariamente entre 45 y 50%. En el caso de Panamá, que este país pues se sale es un outlier, fundamentalmente porque el único país de ingreso alto del COSEFIN, observamos una trayectoria de la deuda a la baja, que está explicada fundamentalmente por las altas perspectivas de crecimiento económico que esa economía va a mostrar, por lo que la deuda se puede mover en el rango entre 55 y 60%, lo máximo que podría alcanzar. En el caso de República Dominicana, es otro de los países que observa unas buenas perspectivas de crecimiento económico. Esto sitúa la trayectoria del endeudamiento público a la baja, y podemos apreciar de que dos
de los indicadores de sostenibilidad de la deuda se encuentran dentro de los umbrales, pero a pesar de que excede el 50% los valores observados para deuda PIB, para este tipo de economía pues es manejable esos patrones de acumulación de la deuda. Finalmente, en el caso de Belice, tenemos de que previo a la pandemia causada por el COVID-19, ya Belice venía exhibiendo trayectoria de deuda con respecto al PIB que lo colocaban en una situación de insostenibilidad. En 2021, la mayor parte de las actividades económicas se recuperaron, especialmente el turismo. Eso bajó un poco lo que es el saldo de la deuda, pero se llevó a cabo, junto con la recuperación, un proceso de saneamiento de las finanzas públicas que estuvo acompañado de una considerable reducción del gasto público y además un proceso interesante de reestructuración de la deuda pública. Belice logró reestructurar una deuda con Estados Unidos por un monto de 553 millones de dólares a través de un llamado superbono, y eso implica de que la trayectoria del endeudamiento va a situarse a la baja, empujado fundamentalmente por buenas perspectivas de crecimiento económico y disciplina fiscal. De manera que aquí tenemos de que la deuda se puede mover entre un rango entre 75 y 80% máximo. Eso en la parte prospectiva del análisis de sostenibilidad de deuda. Y a manera de conclusiones, podemos esbozar la siguiente. En principio, los países del COSEFIN y de Belice entrarán mayoritariamente en una trayectoria hacia la baja para el indicador deuda PIB durante el periodo 2022-2026, lo cual es una manifestación de una mejora generalizada en los indicadores de finanzas públicas regionales. La única excepción a la regla, a esta regularidad que estamos viendo, es El Salvador, donde se prevé una trayectoria ascendente de 2022 hacia 2026. Por otro lado, la aplicación de estrategias no convencionales de gestión de deuda, como la que está siendo aplicada por Belice, son una alternativa factible para mejorar el estado de las finanzas públicas, particularmente los indicadores concernientes a la sostenibilidad de la deuda. Esto permitiría fortalecer las posiciones fiscales de los países de cara a un entorno internacional que, como mencionamos al principio, es altamente incierto y volátil. Ahora bien, el costo del financiamiento, el ritmo de crecimiento económico y la capacidad de recaudación van a continuar siendo los principales determinantes del desempeño de las finanzas públicas a nivel de la región. A lo que alentamos en el informe es a que los países profundicen acciones en favor de la prevención del deterioro de los indicadores fiscales, y para eso los países deberían adquirir seguros paramétricos contra eventos climáticos extremos que cada vez son más frecuentes y más severos en la región, y que cuando ocurren, para atender la emergencia, impactan sobre las finanzas públicas, y que son recursos que se dejan de invertir en formación bruta de capital.
Hay que mejorar, por supuesto, la trazabilidad de los impuestos indirectos que en la mayoría de nuestros países constituyen el grueso de la recaudación tributaria. Por supuesto, hay que mejorar la eficiencia del gasto público y hay que ver cómo se implementan mecanismos que ayuden a elevar la recaudación tributaria sobre una base de contribuyentes ya existentes y, por supuesto, profundizar el multilateralismo y la integración económica a nivel de la región. Fundamentalmente, esto es lo que queríamos presentarle. Del equipo de comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva van a mandar aquí en el chat el vínculo de acceso a la versión electrónica del informe, tanto en inglés como en español, para que ustedes lo tengan y también para que se ayude a difundir este análisis que, como al principio dije, contribuye a aumentar el conocimiento colectivo en materia de política fiscal, que es un área transversal al resto de políticas, o sea, a la política monetaria, a la comercial, a la política social y a las políticas sectoriales. Agradecemos también al proyecto Mesoamérica por brindarnos estos espacios para difundir estos análisis que hacemos. Yo con eso termino y le cedo la palabra a la doctora From. Secretario Alfredo Flores Sarria, don Nelson Salazar, muchísimas gracias por compartir primeramente ese conocimiento sobre la realidad fiscal global que nos contextualiza, así como también presentar la información que atañe a nuestra región. Es importante retomar lo que la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN nos ha dicho a través del secretario Alfredo Flores Sarria. Nos invita a reflexionar, a profundizar sobre esta información y a considerar la gestión, la adopción de bonos de catástrofes que pueda contribuir a que nuestros países puedan hacerle frente a esos eventos climáticos que cada vez son más, tienen mayor impacto en nuestras economías. Muy bien, muchas gracias a la Secretaría Ejecutiva del COSEP. Les invitamos a escribir sus comentarios, sus consultas, sus preguntas, aprovechando la herramienta de chat que nos da Zoom. Luego de las exposiciones, vamos a dar lectura, como también a atender las consultas que ustedes puedan tener, dándole la palabra a nuestros expositores. Muy bien. Continuamos entonces ahora con la exposición de Ms. Alexia Pérez, Project Officer en el Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Immigration de Belice, quien nos compartirá información sobre el impacto de la COVID-19 en la política fiscal de Belice. Ms. Alexia Pérez, muchas gracias por compartir la información de Belice y el micrófono es todo suyo. Gracias. Buenos días, doctora From. No sé si me pueden escuchar bien. Le escuchamos alto y claro. Gracias. Y muchas gracias a los presentadores de COSEFIN que dieron datos en los países de COSEFIN y de Belice. Y ahora en esta presentación quiero dar un poco de contexto a qué pasó con esas figuras que tenía Belice. No sé si puedo hacer share mi screen un momento.
Bueno, gracias. Pues a empezar, según el IMF, por la pandemia, la economía mundial se contrajo un 3.5%, lo de Centroamérica cayó un 6%, y las economías caribeñas dependientes del turismo se hundieron un 10%. En este caso, en el caso de Belice, Belice registró un fuerte descenso del PIB del 14.1 en 2020. La pandemia provocó un retroceso del turismo y la agricultura y el cambio climático. Antes de la pandemia, el 40% de producción generado por la economía de Belice era a través del turismo. El gobierno adoptó una postura de seguridad en primer lugar y que el sistema sanitario de Belice no podía soportar el peso de tener tantos infectados con COVID. Por lo tanto, la decisión fue cerrar todo el transporte hacia y desde otros países. El aeropuerto internacional permaneció cerrado y las fronteras siguieron abiertas al tránsito de mercancía, pero cerrados al tránsito de personas. El 1 de octubre de 2021 se abrieron los vuelos internacionales, pero las fronteras terrestres permanecieron cerradas. En enero 2022, el gobierno relajó poco por poco las restricciones de tránsito de personas por las fronteras terrestres, hasta que en julio Belice dejó de estar en estado de emergencia y se levantaron todas las restricciones. Esto tuvo el mayor impacto en el sector de servicios, que fue el más afectado, ya que los hoteles y restaurantes se desplomaron y un 60% de los rendimientos del sector terciaria en general cayeron a 17%. Dado que el turismo aporta una gran parte de la economía de Belice y es la mayor fuente de edificios, esta decisión tuvieron un gran impacto en las políticas fiscales, economías y socioeconomías del país. Por el 64,000 beliceños más perdieron sus empleos. Miles de empresas pasaron el modo de emergencia tras un cierre obligatorio. La pobreza aumentó un 15% hasta el 56% de la población. El gobierno de Belice se vio obligado a pedir préstamos para mantener los salarios de los funcionarios públicos. En noviembre de 2020, Belice celebró elecciones generales a las que se eligió una nueva administración. Para reequilibrar el déficit fiscal, el gobierno tuvo que reducir la masa salarial del sector público un 10% en mayo de 2021. Una decisión que también se tomó en lugar de liberar a personas del sector público para no aumentar el desempleo. El 10% no se restableció hasta el julio de 2022. En 2020, por cada dólar que el gobierno estaba recaudar, en realidad recaudó 72 centavos. El impuesto general sobre las ventas cayó a un 32% y las tasas recaudadas por licencias cayeron un 52%. Por el lado de gastos, el gasto cayó solo 15%, muy por debajo de la caída de 28% de los ingresos. La pandemia contribuyó a que la deuda pública de Belice fuera la sexta más alta del mundo. Los fondos destinados a otros proyectos de desarrollo tuvieron que ser reasignados a los esfuerzos de ayuda del COVID-19.
El abril de 2021, el Banco Central flexibilizó su política monetaria, reduciendo los requisitos obligatorios de activos líquidos y efectivo de los bancos nacionales en 2 puntos porcentuales, hasta el 21% y el 6.5% respectivamente. Esto contribuyó a un aumento de 36.8 millones de dólares en exceso de liquidez estatutaria hasta el 38.2 por encima de los niveles requeridos. Sin embargo, el exceso de reservas de efectivo se redujo en 4.1 millones de dólares, situándose en un 98.6 por encima del requisito legal. Debido a un fuerte aumento de los saldos de efectivos en el dominio público por la incertidumbre que rodea a la pandemia de la enfermedad del COVID y al aumento de las compras de valores de gobierno en abril. Para ayudar a la economía, el gobierno de Belice se asoció con The Nature Conservancy para establecer una innovadora transacción financiera de 364 millones de dólares con el fin de reducir la carga de su deuda y generar unos 180 millones de dólares para la conservación marina en apoyo del compromiso de Belice de proteger el 30% de sus océanos, fortalecer los marcos de gobernanza para la pesca nacional y de alta mar, y establecer un marco regulador para los proyectos de carbón azul costero. Esto es especialmente significativo para el pueblo de Belice, ya que la economía de Belice basada en el turismo siguió sufriendo los impactos del COVID-19. Muchas gracias. Estimada Ms. Alexia, muchísimas gracias por presentar lo que fue la experiencia de la COVID-19 y la recuperación en Belice. Muy bien, tenemos comentarios en el chat de este Zoom y vamos entonces a solicitar a nuestros expositores. Muy bien. El periódico La Prensa Gráfica de El Salvador solicita acceso a la presentación y la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN ya la ha compartido a través de un enlace. Tenemos comentarios positivos sobre lo interesante del webinario y también tenemos un comentario que nos escribe José Vinicio Martínez. Y nos dice así: con la baja capacidad de adquirir mayor endeudamiento en los países de la región para proyectos grandes de infraestructura y otros que apoyen mayores niveles de crecimiento económico, cobran mayor relevancia la necesidad de impulsar las asociaciones público-privadas. ¿Qué está haciendo COSEFIN o sus países miembros para impulsar estas alianzas público-privadas? Y si puede ampliar en qué benefician mayores niveles de integración económica en el mejoramiento de la situación fiscal en los países de la región. Secretario Alfredo Flores, adelante, por favor. Muchas gracias. Esta pregunta es doble y vamos a responder lo que es la primera parte que se refiere al impulso de las APP. Ok, nosotros consideramos de que el sector privado y el sector público no son antagónicos, sino que son complementarios entre sí. Consciente de eso, allá por el 23 de junio de 2021, es decir, en la primera reunión ordinaria del Consejo de Ministros del año 2021, se convino en que era necesario mejorar las condiciones habilitantes de la región para atraer
inversión privada, especialmente en lo que se refiere a marcos regulatorios claros y basados y alineados con las mejores prácticas internacionales en cuanto al fortalecimiento de la gobernanza, al incremento en la eficiencia de los recursos públicos y al aumento de lo que es la transparencia. Entonces, convenimos en aprobar que se solicitara al Banco Centroamericano de Integración Económica apoyo para el desarrollo de la cooperación en lo que se refiere al ecosistema de las inversiones en la modalidad de asocio público-privado en la región del SIC. Entonces, actualmente pues estamos trabajando con el Banco Centroamericano de Integración Económica para poder dinamizar ese mandato de mejorar las condiciones habilitantes para atraer inversiones en la modalidad de asocio público-privado. Es un esfuerzo que ya se viene, que tuvo sus primeros pasos allá por diciembre de 2019, pero obviamente hay que homogenizar marcos normativos entre los países y en eso es lo que se está avanzando. Con respecto a la segunda pregunta, creo que Nelson Sí. puede ampliar. Sí, cómo no. Respondiendo a la parte 2 de la consulta del colega sobre cómo un mayor nivel de integración ayuda a mejorar la situación fiscal, esto tiene varias explicaciones. La primera y la más importante es la siguiente. La evidencia indica, y esto no lo digo solo por la reciente crisis del COVID, sino refiriéndome a evidencia histórica incluso de más vieja data, yéndonos allá por el año 2018, cuando golpeó la crisis financiera internacional a los mercados mundiales. La evidencia indica que cada vez que hay un shock externo fuerte, la región se vuelca al mercado intrarregional. Ha pasado una y otra vez. Entonces, el mercado intrarregional en todas sus esferas, comercial, turístico, bla, 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 se convierte en un mercado refugio para las economías de la región. En ese sentido, las economías se protegen intensificando sus relaciones entre sí y estas relaciones, por supuesto, están a diferentes niveles. Deseo traer como ejemplo un sector en particular y lo voy a poner justamente porque está aquí presente representantes de la hermana República de Belice y es el tema del sector turístico. Cuando hay shock externos que impiden la llegada de visitantes, entendiendo visitantes como turistas y excursionistas. La compañera de Belice estará totalmente clara de que son dos categorías de visitantes diferentes, ¿verdad? Los turistas pernoctan y los visitantes generalmente llegan en cruceros, pasan el día, se mueven a otro puerto de otro país, etc. Cuando los shocks externos provocan que las llegadas de visitantes se derrumben, generalmente las que se derrumban son los visitantes provenientes del mercado extrarregional. Sin embargo, en un entorno altamente integrado, existen políticas de cielos abiertos, como lo existe en el Triángulo Norte Centroamericano en el contexto del proceso de integración profunda, lo cual facilita el movimiento de personas, ya sea para propósitos turísticos o de negocio, y ayuda a compensar tanto la recaudación para efectos del gasto de esos visitantes, como los ingresos derivados del sector turístico. ¿A qué vamos con esto? El contexto mundial actual, altamente incierto, y que por cierto, nosotros y todos los organismos regionales
de credibilidad apuntan a que las condiciones de alta inflación probablemente se van a mantener un poco en el próximo año, las condiciones globales actuales no ameritan por el aislamiento de los países, sino que hacen un llamado hacia más y mejor integración, porque los problemas globales se atañen y se abordan mejor desde las perspectivas regionales. No es sino a través de los instrumentos de la integración que somos capaces de amortiguar esos duros golpes que nos llegan desde el mercado extrarregional y sobre el cual tenemos poca capacidad de maniobra. Lo hemos visto en el ámbito comercial, cuando alguno de nuestros socios extrarregionales importantes tiene un problema y las cadenas de suministros desde el otro lado del Atlántico se rompen, los centroamericanos se vuelcan hacia las cadenas de valor intrarregionales. Los patrones de consumo se modifican en función de la realidad regional y global. Y por supuesto, volviendo al tema del turismo, una región más y mejor integrada permite que este sector, que fue probablemente el primero que cayó durante la pandemia del COVID, se recupere con aún mejor ritmo. Recordemos que el turismo no solo implica recaudación, no solo es lo fiscal. El turismo es una entrada de divisas extranjeras y ayuda al ámbito monetario. Entonces, más y mejor integración tiene un efecto totalmente transversal y positivo sobre los indicadores fiscales y sobre la macroeconomía en general de la región. Ahí me voy a detener. Muchísimas gracias, secretario Alfredo Flores, y también a Nelson Salazar por dar respuesta a la pregunta de José Vinicio Martínez, a quien agradecemos la consulta. Creo que el tema de las alianzas público-privadas es muy, muy importante. Muy bien. Nos gustaría saber si existe alguna consulta adicional. Y dado que no la hay, vamos entonces a agradecer la participación de cada uno de ustedes en este webinario de análisis sobre política fiscal. Quiero invitarles a estar atentos, ya que próximamente este webinario y su discusión estará disponible en el auditorio virtual en la plataforma Mesoamericana de Cooperación Sur-Sur, Cooperasur. En este momento encontrarán el enlace para accesar a esta plataforma Mesoamericana de Cooperación Sur-Sur. Ahí encontrarán esta sesión y también las próximas sesiones que estaremos organizando de la mano con la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN. Agradezco muchísimo a nuestros expositores de este día, al secretario Alfredo Flores Sarria, a Nelson Salazar, a Ms. Alexia Pérez, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice, por compartir estas reflexiones que nos lleven a profundizar en la política fiscal como un instrumento para un desarrollo económico y social incluyente. De igual manera, les invitamos a estar atentos, ya que próximamente estaremos compartiendo las experiencias de México y Colombia en materia de política fiscal frente a la COVID-19, y de esa manera estaremos cubriendo las experiencias de los 10 países miembros del proyecto Mesoamérica. Agradezco a la Presidencia Conjunta Costa Rica, México, por alentar estos espacios de intercambio y de fortalecimiento de capacidades. Como lo decía el secretario Flores Sarria, es importante aumentar el conocimiento colectivo en estos temas. Así que muchas gracias a nuestros
expositores y a cada uno de ustedes. Les deseamos una semana grandiosa. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Lidia From, y el Proyecto Mesoamérica por propiciar estos espacios. Vamos a seguir colaborando en las actividades que tenemos en el plan operativo 2023. Éxito a todos en esta semana que comienza.